La dictadura perfecta es la que se crea a partir de simpatía, narcisismo y ambición. Para ser alguien que logre enamorar a la gente, se debe tener extrañas fijaciones. Fidel Castro, como muchos líderes autoritarios, desarrolló obsesiones personales y políticas que marcaron su estilo de gobierno, su aislamiento ideológico y su prolongada permanencia en el poder. Una de sus más grandes fijaciones fue la de estar rodeado siempre de mujeres. Se le podía ver en lugares tanto públicos como privados, siempre rodeado de jovencitas, y siempre que era así, también era seguido por una amplia guardia personal. Te estoy hablando de la persona que tuvo miles, y no exagero, miles de intentos de asesinato, 600 de ellos por la Interpol, la CIA y muchos organismos más. Antes de revelarte más de los datos que causan más furor, escándalo y repulsión sobre este personaje cubano, responsable de la miseria de un país, tienes que dar like a este video. Te doy 3 segundos. Ahora comenta para saber qué otros temas te interesan. Y suscríbete, porque así sabré que me apoyas y puedo seguir haciendo estos videos. En las sombras del Caribe, donde la selva espesa y la brisa salada se entrelazan con el sudor de la historia, nació un hombre que no moriría jamás, no del todo. Su nombre, Fidel Castro, pero para muchos fue algo más. Una silueta imponente que crecía en la penumbra, un eco que se colaba en cada rincón de la isla, incluso en los pensamientos más privados. Su voz, lenta y grave, no se escuchaba, se infiltraba. En discursos interminables, arrastraba a la nación a un trance hipnótico del que pocos lograban despertar. Hijo de Ángel Castro, un español migrado a Cuba, y la cubana Lina Ruz González, también descendiente de españoles, producto de un nacimiento extramatrimonial el 13 de agosto de 1926, entre Ángel y su primera esposa, María Luisa Argota Reyes, con quien estuvo hasta 1940, cuando se casa al fin con Lina. Fidel comenzó a estudiar en una escuela de Viral, su pequeña localidad natal en la antigua provincia de Oriente. A los 6 años, fue enviado a continuar estudios en Santiago de Cuba, a 94 kilómetros al sur, en compañía de su hermana Angelita y de su profesora en Virán, en Santiago de Cuba. Castro ingresó a la escuela de Nuestra Señora de los Dolores, una institución privada y católica administrada por religiosos españoles. Su ingreso en una escuela. A sus 22 años se encontraba ya en la política, como delegado cubano en la Conferencia Interamericana de Estudiantes, justo cuando fue mortalmente acribillado el dirigente colombiano Jorge Eliezer Gaitán, un precedente que lo acercaría cada vez más a la política. Uno de estos acontecimientos relevantes es cuando establece una relación con Batista, aunque irónicamente, Fidel habría sido su opositor por un tiempo. Una pista de que mantenían una relativa relación era que Mirta pertenecía a los Díaz Balart. Su padre, Rafael José Díaz Balart, fue un político prominente y ministro en el gobierno de Fulgencio Batista. Así que se dice en Cuba que Batista financió su boda, no literalmente, sino que toda la riqueza de la familia de Mirta provenía del dictador. Esto puede ser un movimiento inteligente de Fidel, acercándose a la cúpula del poder. En julio de 1953, Fidel y un grupo de jóvenes armados atacaron el cuartel Moncada en Santiago de Cuba. Aunque este intento fracasó, por ello, fue arrestado con una condena de 15 años, hasta que, por fortuna suya, Batista establece una amnistía, por lo que fue liberado. Un tiempo después, este sería el peor error del antiguo dictador, pues Castro regresaría armado hasta los dientes y con bastante apoyo internacional. De hecho, al Batista dejar de recibir apoyos externos, su fuerza se diezmó, siendo un factor clave en su derrota, en la famosa Guerra de Guerrillas.
Finalmente, el 1 de enero de 1959, Batista huye de Cuba y Fidel entra triunfante en La Habana. De tal forma que a la vista del mundo y principalmente de Estados Unidos, Fidel habría sido un héroe por liberar al pueblo cubano del dictador, sin sospechar que, en realidad, todo este tiempo estuvo aprendiendo a hacer su voluntad por la fuerza. Y como ya nada nos sorprende en este canal, antes de la obscura tragedia, fue incluso entrevistado por Ed Sullivan por su increíble logro. Rodeado de hasta 1000 guerrilleros, absurdamente lo compararon con Washington, un libertador norteamericano. Instauró los comités de defensa de la revolución, ojos y oídos del régimen en cada cuadra, en cada edificio, en cada puerta. Amigos, hermanos, hijos, todos convertidos en posibles delatores. El país entero se transformó en una enorme celda sin barrotes visibles. El enemigo ya no era Batista, era el pensamiento libre. La educación fue suya, la medicina suya, la comida suya. Quien discrepaba era traidor, quien huía era gusano, quien se quedaba debía aprender a sobrevivir entre aplausos forzados y silencios peligrosos. Fidel no aceptaba críticas, ni competencia, ni dudas. Se rodeó de un culto a la personalidad digno de emperadores, su rostro en los murales, su voz en las aulas, su nombre en cada marcha. Y mientras el pueblo hacía colas por pan, él fumaba puros finos, viajaba en Mercedes blindados y dormía en residencias secretas. Una de las más grandes obsesiones de Fidel era el tema de la masculinidad, por lo cual reprobaba fuertemente cualquier burla dirigida a este tema. De aquí nacen algunos rumores como que estaba obsesionado con su falo. Lo cierto es que esto no tiene ninguna fuente histórica. No es una locura pensarlo, dado que mandó a hacer muchas pinturas, esculturas, estatuas entre otras ornamentas y decoraciones de él mismo, un narcisista puro. Lo que sí se sabe es que por los mismos motivos, la diversidad sexual estaba estrictamente prohibida. Él creía que la homosexualidad, además de ser poco viril, demostraba la debilidad del país ante su competencia, Estados Unidos. Así que cualquiera que mostrara estos síntomas, entre comillas, estos sesgos, sería enviado a campos de trabajo forzado, donde serían torturados a disposición del Estado. Entre 1965 y 1968, el régimen creó las unidades militares de ayuda a la producción, una red de campos de trabajo forzado donde enviaban a quienes el gobierno consideraba indeseables: homosexuales, religiosos, artistas rebeldes y otros antisociales. Eran vigilados por el Estado, despedidos de sus trabajos, expulsados de universidades y negados de espacios públicos. También fueron censurados del cine, la televisión, el teatro y la literatura, por considerarlos negativos para la moral socialista. Este método violento de tener el control le costó su relación diplomática con Estados Unidos. Fidel no siempre fue comunista, estaba muy interesado en crecer de la mano de uno de los países más fuertes, solo que poco a poco empezó a notar que dicha nación, conforme pasaba el tiempo, cada vez tenía más intervenciones en su país, dueño de empresas clave, presencia militar y económica donde no debía de haber. Así que al nacionalizar ciertos sectores sin compensación económica, Estados Unidos responde con sanciones, lo que desencadenó que Cuba se deslindara por completo, derivando en su cercanía y alianza con el régimen ruso, antes conocido como la URSS. Ideas marxistas, leninistas, comunistas. Esto creó una fijación en Fidel contra Estados Unidos exclusivamente. Era su sueño derrotarlos en algo, por lo que su colaboración en la Guerra Fría entre ellos y Rusia significaría la posibilidad de vencer al fin a esa nación.
Toda esta influencia europea ocasionó que el régimen decía luchar contra el racismo. La mayoría de los altos cargos del partido eran blancos. Muchos activistas afrodescendientes denunciaron que cualquier reclamo racial era silenciado con el argumento de que en Cuba ya no hay racismo. Esto invisibilizó muchas desigualdades reales. Pero quizá todo esto no sea lo peor. Quizá lo peor sea que incluso después de su muerte, el 5 de noviembre de 2016, a los 90 años, siendo uno de los dictadores que prevaleció por más tiempo y el más longevo, Viejo, continuó su dictadura. En las sombras del legado de Fidel, emergió Raúl Castro, no como un redentor, sino como el custodio silencioso de una maquinaria implacable. Sin la voz atronadora de su hermano, pero con igual frialdad, sostuvo los engranajes oxidados de un régimen que respiraba control y miedo. Mientras las fachadas se vestían de reforma, los sótanos seguían oliendo a represión, y las voces disidentes se ahogaban entre paredes vigiladas por ojos invisibles. El Partido Comunista, eterno e inmutable, se mantenía como altar único, y Raúl, su sacerdote gris, sacrificaba la esperanza con promesas vacías. Bajo su manto, el pueblo no despertó, solo aprendió a dormir con los ojos abiertos, en una isla donde la libertad seguía siendo un eco que nunca regresaba. Raúl preparó y controló la transición hacia una nueva generación de líderes del partido, como Miguel Díaz-Canel, quien asumió la presidencia en 2018. Sin embargo, esta sucesión de poder significó nada. Raúl seguiría moviendo los hilos en Cuba por mínimo hasta el 2021. Hoy en día, tras la inmensa crisis en que está sumergida el país, la intervención de Estados Unidos con sanciones contra su gobierno, la ONU y sus inútiles conferencias, hablando del mal manejo del poder, la jerarquía política en Cuba no tiene una estructura clara. Las decisiones parten de al menos 3 o 4 personas. Sin embargo, no hay alguien que dé fielmente la cara y responda responsablemente por las atrocidades del régimen de casi 62 años. 52 años la gente no se ha atrevido a derrocar al gobierno. Es increíble y solamente ha generado otra crisis que hoy llamamos migración ilegal. Cuba es un ejemplo a nivel mundial de todo lo que está mal, de lo que no debemos permitir. Es una inspiración ver cómo la gente que se va de ahí logra rehacer su vida en otro lugar. Es admirable que, dejando seres queridos, su hogar, amigos, todas sus pertenencias, logran salir adelante y desde aquí reciben un fuerte abrazo, un saludo sororo y un cordial respeto a los que lamentablemente no lo lograron y que hoy ya no están con nosotros. Por todos ellos, quiero que hagas esto conmigo. Deja un like para que este mensaje les llegue, comenta si de verdad apoyas a nuestros hermanos cubanos y suscríbete porque también me apoyas a mí a seguir difundiendo lo peor de la humanidad. Gracias por quedarte luchador de la libertad y recuerda, cuando la libertad se pierde, hay que salir a buscarla.